Perfecto chicos, en este corto video les va a quedar el postmercado del día miércoles 13 de agosto muchachos. Como recordarán, ese día estuvimos operando de forma independiente la sesión de Londres, que se haya levantado por supuesto, y ya de forma conjunta estuvimos operando la sesión de Nueva York. Chicos, vamos aquí a la temporalidad diaria muchachos. Ese rompimiento de estructura en la temporalidad diaria ya lo llevamos viendo desde hace más o menos una semana, ¿cierto? Es muy diciente, chicos. Aquí se venía formando una estructura alcista, aquí se genera el rompimiento y lo que estamos buscando, chicos, o lo que estamos esperando desde hace varios días, incluso hemos tenido un par de entradas, creo que hacia la venta han sido las dos, pero no se ha dado un impulso fuerte, ¿sí? Vemos que todo este retroceso llegó a dar un descuento de más o menos el 80%. Si bien ya superó la zona del descuento del 70%, yo sigo confiando, ¿cierto? Sigo confiando en las ventas, chicos, porque igual es un buen descuento. Es un descuento de menor probabilidad, pero es un buen descuento. Digamos que para buscar compras, ya el mercado debería romper el overhigh. Si el mercado llega a romper ese overhigh, ya tal vez ahí sí podríamos cambiar, o personalmente podría cambiar de panorama hacia unas compras. Recordemos que desde donde está el mercado actual más o menos hasta ese overhigh hay unos 70 pips, mal contado, ¿sí? 70 pips, entonces no está tan lejos, tampoco se está cerca, ¿cierto? Simplemente hay que seguir haciéndole seguimiento, pero personalmente, chicos, yo sigo confiando en las ventas, ¿cierto? ¿Qué me hace dudar un poco, muchachos? En la temporalidad de una horita, como ahorita lo expresó Patri, tenemos aquí, chicos, un par de rompimientos de estructura, ¿cierto? En la temporalidad de una hora. Entonces, empezando por ahí, tenemos que la estructura de la temporalidad que vemos en un día no se alinea con la estructura que está formando en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Entonces, eso podría llegar a generarnos un poco de confusión, ¿cierto? Vamos a retroceder el mercado, chicos, para mostrarles lo que yo vi en Londres, chicos. Con este high específicamente, notemos que aquí en ese punto todavía no lo había manipulado. Teníamos una divergencia, chicos. En el índice sí había manipulado el low. En el euro dólar no había manipulado el high. Por lo tanto era una divergencia hacia la venta. Me gustó, la vimos desde ayer incluso en el postmercado con Patri. Y en función de esa divergencia, chicos, ya en la temporalidad de 15 minutos, yo identifiqué, muchachos, que por aquí estaba el high de Asia, ¿cierto? Entonces era posible que el mercado viniera en Londres a intentar manipular ese high, encontrar el posible dibujito y, ¿por qué no?, la posible venta, que era lo que en su momento más me gustaba, ¿cierto? En Londres me levanté buscando ventas, ¿vale? Vamos a marcar por aquí el high de Asia para tenerlo claro. Y vamos a adelantar un poquito el mercado. Y ahí, chicos, inicialmente voy a retroceder un poquitico hasta la vela que empieza a manipular. Hasta ahí, chicos, vemos que es una manipulación, ¿cierto? Es una manipulación muy clara y ya bastaría únicamente 5 minutos encontrar la estructura. Si se fijan, aquí podría haber una pequeñita estructura, entonces buscábamos algo así, ¿cierto? Buscábamos el movimiento bajista que nos rompiera el order block y que nos rompiera la estructura para tal vez posicionarnos o posicionarme en una posible venta. Vamos a regresar a 15 minutos y vamos a ver qué fueron saliendo las otras velas, chicos. Ahí todavía, en esa otra vela, listo, me convencía todavía la manipulación. Ya cuando empezaron a salir par de velas más, chicos, yo dije, bueno, esto no tiene cara de manipulación, esto parece más bien una continuación. Y en ese momento, chicos, fue cuando, sí, en ese momento, exactamente a las 3 de la mañana, hora Nueva York, decidí mejor irme a descansar para ver cómo se acomodaba el mercado para la sesión de Nueva York, ¿vale? Pero lo que buscaba en Londres eran las ventas, ¿listo? Chicos, pienso de nuevo que tenemos un setup muy bueno, muchachos, de verdad. Tenemos un setup muy bueno. Miren cómo aquí, chicos. Ay, perdón. Miren cómo aquí, muchachos. Denme un segundo. Yo retrocedo hasta la manipulación. Creo, chicos, y me convenzo cada día más, es cuestión únicamente de tener paciencia, chicos, entender que
el setup no se va a presentar todos los días, no es una máquina que produce entradas, no, simplemente es de estar observando, pero creo, chicos, y cada día me convenzo más de que tenemos un muy buen setup, chicos. Miren cómo aquí tenemos claramente la pequeña estructura alcista y lo que esperaríamos es un rompimiento de ese higher low, ¿cierto? ¿Y por qué digo que es un buen setup, chicos? Porque el rompimiento nunca fue confirmado y no lo hemos visto únicamente el día de hoy en Londres. Muchas veces, chicos, hemos visto que el mercado intenta romper el orden en quiebre, ¿cierto? Pero lo hace con una mecha, es decir, no nos convence y se va hacia el lado contrario. Entonces, chicos, es un setup de verdad muy bueno que nos da un toque de confianza y de seguridad extra en lo que estamos viendo. Y miren que por lo menos en este caso, al no hacer el rompimiento, ¿qué hago yo? Continuar observando. No me precipito, no tomo decisiones emocionales, ¿cierto? Ni guiadas por la esperanza o por la fe, ¿cierto? O porque es que tengo que tener la razón, sino que espero pacientemente, chicos. Si yo veo que el mercado sigue subiendo, pues ¿qué hago yo? Yo voy actualizando mi punto de rompimiento. Si lo rompe, entro, chicos. Si lo rompe y hace el retroceso, obviamente. Si lo rompe y hace el retroceso, entro, chicos. Si no, simple y llanamente, chicos, continuamos observando. Entonces miremos cómo aquí el mercado, como ya lo hemos visto en otras sesiones, no rompió ese punto estructural y por el contrario siguió subiendo, chicos. Digamos que en esa oportunidad, como en tantas otras, nos hemos quedado sin operación, chicos, pero en realidad si hubiéramos precipitado la decisión a entrar en ventas, tal vez por acá arriba, ¿sí? Tal vez en la activación del Lord de lo que había por acá, tal vez, chicos, nos hubiéramos llevado un stop loss. Entonces, de verdad, chicos, que cada día me convenzo más que es un stop loss, que es un setup, perdón, muy bueno. Solamente, chicos, lo que tenemos que tener es paciencia porque naturalmente es un setup que no se va a presentar todos los días y hay que estar al pie del cañón, muchachos. Es decir, pendientes en cada sesión que decidamos operar a ver si pasa lo que esperamos, chicos. Lo que yo veía que estaba pasando para hoy en Nueva York, chicos, y puntualmente con la entrada que propuso Gio, ¿cierto? Lo que yo personalmente veía era algo, chicos, que no se parecía a mi setup, ¿sí? Es decir, que el contexto general de todo lo que estaba haciendo el mercado no se parecía a todas las sesiones de backtesting en las que he probado mi setup. Chicos, y por esa razón decidí mejor quedarme fuera. Pero entonces, recapitulemos y retomemos, chicos. Vamos aquí a Nueva York. Recordemos que ya en Londres entonces no encontramos oportunidad. Y en Nueva York, chicos, de igual manera tendríamos en la temporalidad diaria un descuento de más o menos el 80, tal vez un poquito más, el 80% de descuento. Me gustaban todavía las ventas, ¿cierto? En una hora entendía que el mercado había hecho estos rompimientos que también eran válidos. Y ya en 15 minutos, o no, perdón, en una hora tenía por acá, chicos, un vacío que claramente había sido activado después de la operativa de Londres. Y ya en 15 minutos y acercándonos un poco más, muchachos, vengan, yo aquí hago otra vez replay. Vamos aquí justamente cuando empieza Nueva York. Y en este punto, chicos, y acercándonos un poco más hacia la venta, chicos, por aquí veía un posible order block clásico, ¿cierto? Que el mercado tal vez debería activar de esta forma para que después yo en 5 minutos poder tal vez encontrar el dibujito. Miren, chicos, que yo siempre mis proyecciones están basadas en el dibujito. Todo, chicos, absolutamente todas las proyecciones que yo hago y las hipótesis que yo planteo terminan en un mismo punto y es el dibujito, chicos. Entonces teníamos un posible orden block clásico por aquí, entendiendo que podría ser activado, aunque, chicos, también tendríamos este último impulso que aquí se ve claramente. Aquí se ve un vacío que, como ya lo vimos, confluía con un 50, más o menos 60% de descuento. Entonces también veía posibilidades de compras, tal vez de esta forma, ¿sí? Miren nuevamente, aquí me voy hasta el dibujito, todo termina en el mismo punto, ¿cierto? En el dibujito, era una hipótesis hacia la compra y
en 5 minutos, bueno, acá en 15 minutos también, chicos, hacia la venta. Aquí posiblemente había un order block en quiebre, ¿cierto? Que rompió, regresó, incluso regresó un poco más arriba del order block en quiebre. Y en la temporalidad de 5 minutos, vamos a adelantar un poquito más. En la temporalidad de 5 minutos, chicos, aquí se podría formar una pequeña estructura alcista. Aquí actualmente empieza a romper el orden en quiebre o a quebrar el orden en quiebre, ¿cierto? Solo bastaría un pequeño retroceso para activarlo. Pero en última, chicos, fue un movimiento que tampoco me convenció. Vemos que el descuento, chicos, que hizo hacia la compra fue de casi el 70%, llenando todo este vacío. Y bueno, y hacia la compra, a favor de ese descuento, chicos, aquí se forma una pequeña estructura alcista. Necesitábamos que el mercado quebrara el order block, retrocediera y tal vez aquí encontrar un punto de entrada dentro de la operativa de Nueva York que en última, chicos, vimos que tampoco se dio, ¿sí? Es decir, no fue tan certero el movimiento hacia las ventas ni tampoco hacia las compras, ¿vale? Vamos aquí, miren chicos que no terminó por romper estructura aquí en la temporalidad de 5 minutos hacia las compras. Y bueno, aquí sí se dio un movimiento hacia las ventas, chicos, de unos casi 30 pips, pero a lo que me refiero cuando digo que no fue tan certero es decir que no vimos el dibujito, no vimos el setup, ¿vale? Entonces, por esa razón, chicos, personalmente, y yo creo que aquí todos decidimos priorizar la observación, continuar esperando un poco más, ¿cierto? Para ver qué pasaba y bueno, en 20 minutos habla el presidente Trump, chicos. Probablemente puede que eso pueda que mueva el mercado, chicos, depende de lo que diga, obviamente. Ya veremos qué pasa para ver cómo termina de acomodarse el mercado en lo que falta de Nueva York y en lo que será Asia, chicos, ¿ok? Entonces, muy poco realmente en esa sesión en cuanto a nuestro setup, ¿sí? En cuanto a movimientos, sí hubo, ¿cierto? Sí hubo 25, 30 pips casi hacia abajo, 30 pips hacia arriba, pero digo muy poco en lo que concierne al setup, ¿cierto? Al dibujito. Nótese, chicos, que repito, yo siempre me muevo en función del dibujito, buscando siempre el dibujito. Es un muy buen setup, chicos. Entonces, nada, sigamos manteniendo la cabeza fría, chicos. Recién es la mitad de la segunda semana del mes. Falta mucho por operar, faltan muchas sesiones. Entonces, el mensaje siempre es claro, chicos, mantener la cabeza fría, la mentalidad centrada y, bueno, esperar a que llegue una oportunidad, chicos, que sea de alta probabilidad y de alta calidad. Listo, recordemos, chicos, que no me interesan y yo creo que a la mayoría o si no a todos de ustedes tampoco les interesa tomar entradas por entrar, ¿cierto? Ni tomar entradas que no sean de alta probabilidad. Entonces, para eso debemos priorizar la observación para únicamente aprovechar entradas de alta probabilidad, chicos. Saber esperar o contemplar o el hecho de observar, chicos, no es esperar, es elegir, ¿vale? Entonces, siempre nuestra labor se reduce a elegir qué batallas decido luchar, elegir qué batallas decido ignorar, chicos, pero permanentemente, mientras nosotros estamos observando, no estamos meramente esperando, estamos eligiendo, chicos, y recuerden que definitivamente no operar también es operar. Listo, muchachos, este es el por mercado del día de hoy, espero les sirva.